Haz de tu vida una oración. La batalla de Lepanto y la intervención de María con el Santo Rosario. Hola hermanos, buenos días, ¿cómo están? Otra vez saludándolos con un video. Este video, hermanos, es un poquito diferente a lo que hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Nos pidieron que habláramos un poco del Rosario, del Santo Rosario. Octubre, hermanos, es conocido como el mes del Rosario. Vamos a contar por qué y cómo es un arma muy grande, hablando espiritualmente y también para las dificultades del día a día. Todo esto, hermanos, comenzó en un lugar llamado Lepanto. Ahí concluyó en esta batalla de Lepanto, algo muy conocido. Esta batalla, hermanos, tuvo lugar el 7 de octubre del año de 1571. Es un evento histórico significativo tanto en el contexto militar como en el religioso. Esta confrontación naval, hermanos, se libró en el Golfo de Lepanto. Actualmente es parte del mar de Jónico, cerca de Grecia, entre la flota del Imperio Otomano y una coalición cristiana conocida como la Liga Santa, compuestas por fuerzas de España, Venecia, Génova y otros estados cristianos. Hermanos, aquí vamos a entrar un poquito en tema. Los musulmanes o los otomanos querían invadir querían hacer a un lado a los cristianos. Querían apoderarse del Vaticano para ver cómo eran más fuertes. Ellos venían ya siglos atrás luchando, los otomanos luchando para poder conquistar. Les digo, querían hacer a un lado a los cristianos, y lugar donde iban ganaban. Ya tenían así siglos ganando, unos 2-3 siglos, y estaban ganando batallas y todo. Entonces ellos se les hizo fácil y dicen: vamos a conquistar Roma, vamos a llegar a Roma. Entonces el Papa Pío V, que era el que estaba en ese momento cuidando de la religión católica, de la fe católica, pues se da cuenta de lo que está pasando. Entonces él empezó a buscar gente que pudiera luchar contra los otomanos para poder revertir esta situación y que la fe no cayera, la cristiandad no cayera, hermanos, porque al final de cuentas nosotros profesamos ese amor a Cristo, ese amor a todo lo que Jesús hizo aquí, nuestra Madre Santísima y todo lo que conocemos hasta el día de hoy. Por eso, gracias a esto, seguimos profesando la fe en este año 2024, hermanos. Tenemos que ver la importancia del rosario. Vamos a empezar por ahí. La importancia del rosario. El rosario es nuestra arma más fuerte como católico. Es la intervención de nuestra Madre Santísima ante Dios. Es lo más fuerte que podemos tener. Les digo, aquí en octubre, en este mes se festeja el rezo del Santo Rosario. Nos enfocamos en el rosario, el mes de octubre. Entonces, en esta fecha, el 7 de octubre, vamos a ver por qué es que el Papa Pío V hizo todo esto. La guerra, hermanos, culminó en este lugar, en Lepanto. Fue impulsada por el deseo del Imperio Otomano de expandir su dominio en el Mediterráneo, particularmente tras la caída de Chipre en manos otomanas. Los reyes católicos europeos estaban divididos y no habían respondido adecuadamente a esta amenaza creciente. El Papa Pío V convocó a los estados cristianos a unirse contra los otomanos, lo que llevó a la formación de la Liga Santa. La batalla se convirtió en un enfrentamiento decisivo entre las fuerzas cristianas y musulmanas, donde se jugaba no solo el control territorial, sino también la supervivencia cultural y religiosa de Europa. Aquí vamos a darnos cuenta que los cristianos salieron victoriosos, y no solo esta victoria detuvo la expansión otomana en el Mediterráneo, sino que también tuvo profundas repercusiones religiosas y culturales.
consolidando el uso del rosario como símbolo de unidad y fe entre los cristianos. Hermanos, esta batalla fue algo muy fuerte, hubo muchísimas muertes, mucha sangre. Dicen que el mar se pintó de rojo. O sea, veamos hasta dónde puede llegar nuestra ambición, hasta dónde pueden llegar nuestras ideologías, como lo hemos platicado en otros momentos, en otros videos, en catequesis que hemos tenido. Todas estas ideologías de hacer creer al otro que lo que tú piensas o lo que tú profesas es pues lo correcto, cuando no tiene un fundamento, porque a veces nosotros queremos hacer que la otra persona piense que lo que tú crees es lo correcto, y no es así. Una vez estaba escuchando a un padre que es predicador, y él decía que ya la gente decía, es que en cierto lugar ya es válido abortar, ya es legal, ya se puede hacer. Ah, ok, entonces como ya es legal, ya es correcto. Dice, no es así. Dice, o sea, uno dice, yo me quiero convertir en borrego, y como los gobernadores ya dijeron que sí puedes convertirte en borrego, pues ahora eres borrego. A ver, come pasto, a ver que te salga lana. No se puede, tú eres un ser humano. Entonces, aunque aprueben leyes, son leyes que no tienen fundamentos, por lo menos no cristianos. Entonces, tú, al ser un buen cristiano, tenemos que aprender de todo lo que se sufrió, todo lo que se luchó, cuántos mártires hubo, para poder profesar nuestra fe el día de hoy. Les repito, el arma más fuerte que tenemos como católicos, una de las más poderosas, es el rezo del Santo Rosario. Nunca lo dejemos. Durante el siglo XVI, el Imperio Otomano, hermanos, se expandía rápidamente y controlaba gran parte del Mediterráneo, amenazando a Europa cristiana. En este contexto, el Papa Pío V hizo un llamado a la oración, incitando a los fieles a rezar el Santo Rosario para pedir la intercesión divina en la lucha contra los otomanos. El 17 de septiembre, hermanos, del año 1569, Pío V pidió específicamente que se rezara el rosario para enfrentar esta amenaza inminente. Ahora vamos a entrar más a detalle sobre esta batalla. Todo esto comenzó en la mañana del 7 de octubre del año 1571. Antes del enfrentamiento, las tropas cristianas lideradas por Don Juan de Austria se unieron en oración y rezaron el Santo Rosario. A pesar de estar en desventaja numérica frente a la flota otomana, que contaba con aproximadamente 230 barcos frente a los 200 de la Liga Santa, los cristianos lograron una victoria decisiva. También recordemos, hermanos, que los otomanos pues ya venían, les digo, de siglos ganando batallas y esto para irse expandiendo. Entonces ya tenían una cierta experiencia en todo esto. Ya tenían callo, llamamos aquí en México, ¿no? Entonces, pues ellos ya estaban seguros de que iban a ganar esta batalla. La batalla fue intensa, hermanos, y duró varias horas. Al final del día, las fuerzas cristianas habían infligido grandes pérdidas al enemigo. Se estima que entre 30,000 y 40,000 soldados otomanos murieron o fueron capturados. Este triunfo no solo detuvo la expansión otomana en el Mediterráneo, sino que también marcó un punto de inflexión en la historia naval europea. Ahora veamos por qué en todo esto es importante el rosario. El rezo del rosario fue central para esta victoria. Se dice que Don Juan de Austria atribuyó su éxito a la intercesión de la Virgen María y al poder del rosario. En Roma, mientras se libraba la batalla, el Papa Pío V estaba rezando el rosario, y al recibir noticias de la victoria, proclamó que había sido gracias a la intervención divina. Como resultado de esta victoria, hermanos, el Papa Pío V instituyó la festividad de Nuestra Señora del Rosario para conmemorar el evento, y agradeció a la Virgen por su ayuda. Desde entonces, cada 7 de octubre se celebra esta festividad en la Iglesia Católica. Aquí, hermanos, vamos a platicar por qué creemos, por qué estamos seguros de la intervención de la Virgen María en la batalla de Lepanto.
Además de ser un enfrentamiento naval crucial, estuvo marcado por varios factores que favorecieron a los cristianos, así como por la importancia de ciertos barcos y líderes de ambos bandos. El clima jugó un papel fundamental, hermanos, en el desarrollo de esta batalla. Aunque inicialmente los otomanos contaban con el viento a su favor, este comenzó a cambiar. En el combate, pero vamos poco a poco. Cuando empieza la batalla, los otomanos dan el primer ataque. El primer ataque lo dan ante los cristianos. Los cristianos responden contraatacando. Pero en ese momento, hermanos, el viento estaba a favor de los otomanos. ¿Por qué es importante esto que les digo del viento? Porque en ese tiempo pues peleaban con cañones. Entonces, como lo hemos visto en películas, cuando explotaba un cañón, toda la pólvora, todo el polvo, pues salía volando. Y si el viento estaba a favor de los otomanos, ¿qué pasaba? Aparte del cañón que lanzaban, el viento iba y cubría el rostro o la visibilidad de los cristianos y no podían atacar de la misma forma. ¿Qué hacían? Que esto se retrocediera o simplemente se estancaran, y ellos al tener más visibilidad y eso, puedan seguir atacando o ir en contra de ellos para atacarlos frente a frente o cuerpo a cuerpo, porque tenían esa ventaja, hermanos. Entonces veamos cómo es bien importante esos detalles que a veces no nos damos cuenta. A veces tú puedes decir, no, yo estoy batallando en la vida, yo tengo esto, yo estoy enfermo, por más que lucho, por más que esto. Sí, pero Dios nunca te va a dejar. Simplemente son pruebas para aumentar nuestra fe. Aquí más adelantito nos vamos a dar cuenta de eso, cómo es la intervención divina. Aquí, por ejemplo, en el barco de los cristianos, aparte de todo lo que les estoy platicando de la pólvora y del viento y de la visibilidad, también los que iban remando, imagínense, estaban luchando contra el mar para poder alcanzar al bando otomano. Entonces tenían que remar mucho más fuerte para que el viento no se llevara hacia atrás a los barcos. O si en esto uno prendía, imagínense el fuego, el calor, tenían que brincar, tenían que correr. O sea, era una desventaja grande. Aparte de que tenían más personas los otomanos para luchar, el viento y todo pareciera que les estaba ayudando para poder ganar esta batalla. La flota cristiana, recordemos que estaba dirigida por Don Juan de Austria, y al ver todo esto, pues él se organizó y desplegó en orden de batalla sin la presión de las condiciones adversas. Este cambio en el clima fue en este momento. Cuando ya veían los cristianos que estaba todo perdido, el viento empieza a jugar al favor de los cristianos, y lo que había sido que les perjudicaba, ahora se vuelve parte de su ventaja, y el viento empieza a cubrir a los otomanos y sus barcos y sus remeros, y todo empiezan a ir para atrás, y Don Juan pues empieza a ver cómo está la intervención divina. Cuentan, hay muchas anécdotas, muchas historias de todo esto. Cuentan que en ese momento que empieza a cambiar también el clima, del cielo ven cómo baja nuestra Madre Santísima cargando al niño Jesús, y cómo trae cuentas del rosario y las empieza a aventar al mar. Y cada vez que cae una perla del rosario que trae nuestro Señor, empiezan a hundir barcos de los otomanos, y todo esto empezando a darle ventaja a los cristianos para ganar esta batalla, hermanos. Los barcos importantes de la flota cristiana, hermanos, tenían como nombre la Real, que era la galera insignia de Don Juan de Austria, que jugó, como les repito, un papel central en la batalla. Y de la flota otomana se llamaba la Sultana. Esta galera la traía el almirante otomano Ali Pasha, que intentó embestir contra la galera real durante el combate. Es importante estas dos galeras, ¿por qué? Porque tanto la Sultana como la Real fueron las primeras que empezaron a pelear, donde venía, les digo, Ali Pasha, o también conocido como Ali Bajá, que era de los otomanos,
Y en la flota cristiana venía don Juan de Austria, que eran los dos que venían dirigiendo toda esta batalla, toda esta masacre, hermanos. Entonces les repito, vamos a ver cómo este orden, cómo este momento de lucha fue algo sangriento, algo sádico, algo de poder. Pero ¿qué estaban defendiendo, hermanos, estas personas? Su fe, su creencia. Pero aquí nos damos cuenta otra vez cómo la religión católica, los cristianos, los que realmente somos cristianos, nos damos cuenta que el poder está en la oración. El poder está en la intercesión de nuestra Madre Santísima. Cuando nosotros nos ponemos de rodillas ante nuestra Madre, cuando rezamos, cuando contemplamos sus dolores, sus sufrimientos, su pasión, y nos ponemos en sus manos, ella intercede por nosotros ante nuestro Señor para favorecer nuestra batalla. A veces nosotros necesitamos luchando batallas no navales, porque en mi caso yo ni siquiera sé subirme a un barquito, pero son batallas espirituales las que estamos luchando. Y nuestra mejor arma es el rezo del Santo Rosario. Hermanos, nunca dejemos de luchar, nunca dejemos de pulir esa arma grande que tenemos. La podemos rezar cuantas veces querramos, donde querramos y donde podamos. Hermanos, enseñemos a amar a la Virgen, como decía el Padre Pío. Y qué mejor forma de enseñar con el rezo del Santo Rosario, la intercesión de nuestra Madre Santísima ante cualquier situación. Así fue como a los cristianos el clima los favoreció, pudieron vencer una flota, unos guerreros que ya traían años y años y años de ganar batallas, que iban cuentan historias, les digo, que las personas eran muchísimas las que llevaban los otomanos contra los cristianos. Prácticamente se puede decir que iban 4 o 5 contra 1. O sea, imagínense, y dan la vuelta a todo esto. Dicen que en uno de estos ataques lastimaron a Ali Pachá, y un cristiano agarró y le cortó la cabeza y la puso en un palo, y en ese palo fue su símbolo de victoria, de que habían ganado la batalla. Bajaron la bandera de los musulmanes, de los otomanos, y pusieron la de Cristo, pusieron la bandera cristiana, a nuestro Señor Jesucristo, la bandera de cristianos, donde ganaron la guerra. Aquí también algo importante, dicen que en ese momento, hermanos, pues no había WhatsApp, no era de que ya ganamos la batalla y avísenle al Papa, no era así. Todo era por cartas y tenían que esperar mucho tiempo para que esto llegara. Y en ese momento, hermanos, los historiadores nos cuentan que cuando ganan la batalla y ya los otomanos empiezan a desplegarse de ahí para, pues ahora sí, para correr, para salvar sus vidas, el Papa Pío estaba con los obispos, estaba viendo algunas situaciones de la iglesia, y en ese momento algo le llama la atención y se queda viendo al cielo. Y va y dice: no es momento de atender a estos asuntos. Tenemos que darle gracias a Dios porque ganamos la batalla. Él tuvo una revelación. Ya después le llegó el mensaje de lo que había pasado, pero en ese momento que habían vencido a Ali Pachá, en ese momento que habían vencido a los otomanos, él tuvo una revelación. ¿Qué fue? No lo sabemos, pero él se puso de pie, les digo, dejó lo que estaba haciendo para decir: vamos a dar gracias a Dios. Ahorita hay que agradecer. Es lo importante, dar gracias a Dios por los bienes recibidos. Entonces veamos, hermanos, después de tanta sangre, tanto ruido, tanto cañonazo, tanta muerte, tanta flecha envenenada, tanto decapitado, ¿cuánta gente no entregó su vida por la fe? ¿Cuántos mártires no hubo en ese lugar? En esas aguas, hermanos. Porque tenemos que agradecer la fortaleza de ellos. Tenemos que agradecer, pues ahora sí, por la sangre de estas personas que murieron en Lepanto. Aquí también, en esta batalla, hermanos, hubo un escritor muy importante
que hasta la fecha seguimos viendo sus escritos en obras de teatro, a lo mejor hasta en películas. Miguel de Cervantes Saavedra, él estuvo en ese lugar. De hecho, hasta lo apodaron el Manco de Lepanto, porque él estuvo en esa batalla y perdió toda la fuerza de su mano izquierda, hermanos. Perdió la movilidad, pero él nunca dejó de luchar y él siempre defendió su fe. Él estuvo ahí, hermanos, en esta guerra. Veamos cómo hubo gente importante en este lugar y siempre cuidando el amor a Dios, defendiendo su fe, pidiéndole a la Virgen María. Y veamos cómo todos los cristianos fue más fuerte la oración, el rezo del Santo Rosario para poder luchar y ganar esta batalla. Entonces, hermanos, como conclusión, la batalla de Lepanto no solo fue una victoria militar crucial para los cristianos, sino que también reforzó la devoción al Santo Rosario dentro del catolicismo. La frase atribuida al Papa Pío V, dame un ejército que rece el rosario y conquistaré el mundo, refleja la profunda conexión entre fe y victoria en ese contexto histórico. La batalla es recordada no solo por su impacto militar, sino también por su significancia espiritual y cultural en Europa. Entonces, hermanos, veamos. Vamos a rezar el rosario para conquistar el mundo, pero vamos a verlo no de una forma material, vamos a verlo de una forma espiritual. ¿Cómo podemos conquistar el mundo? Rezando el rosario, pidiendo por tu familia, pidiendo por tus papás, pidiendo por tus hijos, pidiendo por todas aquellas personas que son importantes para nosotros y por las que no conocemos también, por las ánimas del purgatorio, por la gente que no tiene que comer, por la gente que es maltratada, ofendida, lastimada, las mujeres que violan, los que asesinan, porque aparte hay que pedir por esa persona que está mal y por la persona a la que lastimaron. Hay mucho por qué rezar y a veces no está en tus manos, pero cuando esté en tus manos, da lo que tienes. Y si tú llevas una vida tranquila, reza y pídele a Dios que te ayude, a nuestra Madre Santísima que interceda por ti. Ahora que conocemos esta defensa de la fe, ahora que conocemos la importancia del rosario, ahora en octubre, pues ya no nada más es el 7 de octubre, sino ahora todo el mes de octubre lo conocemos como el mes del rosario. Recemos el rosario, hermanos, entreguémonos a Dios, porque todo esto que estamos platicando y compartiendo, pues ahorita se cuenta en 20 minutos, pero imagínense la desesperación del Papa, todo el miedo de los cristianos, todo lo que pasó y ese cambio que hubo y esa confusión que hubo con los otomanos. Oigan, nosotros íbamos así, íbamos así, vamos ganando. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué nos ganaron? Porque Dios siempre que tú estás de su lado, Él va con su mano, Él siempre te va a defender y Él te va a dar la victoria, hermanos. Entonces veamos quién es nuestra más grande intercesora, nuestra Madre Santísima. Siempre pidámosle a ella que nos ayude, recemos el Santo Rosario, caminemos de su mano y luchemos día a día para poder llegar a construir el reino de Dios aquí en la tierra. También algo bien importante que les quiero comentar es que Miguel de Cervantes Saavedra también dijo una frase y se me hace muy bonita, la cual nos dice, hermanos, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, presentes y venideros. Esta frase, hermanos, aparece en el prólogo de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, donde Cervantes describe la batalla de Lepanto como un evento glorioso y trascendental. Veamos, hermanos, entonces cómo hasta en sus libros que escribió, que es una de sus obras más importantes, marcó este acontecimiento histórico. Fíjense, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, presentes y venideros. O sea, los historiadores dicen que no ha habido guerra más grande, hablando navalmente, que esta, donde se combatió en el mar, se combatió cuerpo a cuerpo, donde hubo mucha estrategia de parte de los bandos, pero donde veamos cómo nuestra Madre Santísima, tomándonos de su mano, ella nos muestra el camino, ella nos muestra el lugar. Y así como ella siempre estuvo al pie de la cruz con nuestro Señor Jesucristo, si nos tomamos de su mano, también nosotros vamos a poder defender esta fe. Vamos a poder estar al pie de la cruz. Recordemos eso, hermanos. Dios siempre nos va a dar la victoria. Hermanos, si les gustó este video, comenten, compartan, regálenos un like.
Activen su campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos otro video. Suscríbanse a su canal. Y recuerden, hermanos, que la escalera al cielo no es una escalera eléctrica. Hasta la próxima. Bendiciones.